Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a otro estudio de un pasaje del libro de Daniel. Daniel capítulo 1 versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente: Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces más. Después de los 3 años de entrenamiento en las escuelas de Babilonia, finalmente llegó el momento decisivo. Los jóvenes cautivos serían examinados personalmente por Nabucodonosor. No era una prueba sencilla. El rey de Babilonia gobernaba el imperio más poderoso de la tierra. Su corte reunía astrólogos, matemáticos, escribas, lingüistas, sacerdotes y sabios provenientes de distintas naciones conquistadas. Babilonia era considerada uno de los grandes centros intelectuales del mundo antiguo. Y ahora, Daniel y sus compañeros debían presentarse delante del rey. Históricamente, este proceso de formación había sido extremadamente exigente. Los jóvenes hebreos habían estudiado idioma caldeo, escritura cuneiforme, ciencias, administración imperial, lectura y literatura babilónica. Los registros históricos relacionados con este período muestran que Babilonia poseía avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos. Sus sabios podían calcular eclipses, interpretar movimientos celestes y desarrollar complejos sistemas de observación. Sin embargo, el relato bíblico declara algo extraordinario. No fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La expresión tiene enorme fuerza. Entre toda la élite intelectual del imperio no existía comparación con aquellos 4 jóvenes hebreos. Eso no ocurrió por casualidad. Daniel y sus compañeros combinaron varias cosas que rara vez aparecen juntas: disciplina, pureza moral, oración, estudio diligente, dominio propio, humildad y dependencia de Dios. Ellos no separaban vida espiritual de vida intelectual. Y allí aparece uno de los grandes mensajes que vemos en Daniel capítulo 1. La verdadera sabiduría no nace solamente de información acumulada, sino de una mente gobernada por principios correctos. Babilonia tenía conocimiento. Daniel poseía discernimiento. La narrativa también enfatiza que los jóvenes hebreos jamás utilizaron su conocimiento para exaltarse a sí mismos. Permanecieron humildes aun cuando superaban claramente a los demás estudiantes del reino. Eso los diferenciaba profundamente de muchos sabios babilónicos, cuya educación estaba mezclada con orgullo, superstición y prácticas paganas. El versículo 20 afirma que el rey los halló 10 veces mejores. En el lenguaje hebreo, esta expresión comunica superioridad extraordinaria. No significa necesariamente una medida matemática exacta, sino una diferencia evidente e impresionante. Nabucodonosor quedó impactado. Los jóvenes cautivos sobresalían en comprensión, claridad mental,
razonamiento, sabiduría práctica y probablemente también en conducta y equilibrio personal. Los antiguos comentarios relacionados con este pasaje describen que Daniel y sus compañeros poseían una combinación poco común de fortaleza física, vigor intelectual y estabilidad espiritual. Y aquí aparece un detalle importante. El texto no dice que ellos fueron superiores porque evitaron estudiar la ciencia babilónica. Al contrario, aprendieron plenamente lo que debían aprender, dominaron el conocimiento disponible, comprendieron las ciencias del reino, pero nunca sacrificaron sus principios para obtener éxito. Eso sigue siendo profundamente actual. Muchos creen que para sobresalir en el mundo es necesario comprometer valores espirituales. Daniel demuestra exactamente lo contrario. La fidelidad a Dios no destruyó su capacidad intelectual, sino más bien la fortaleció. Los escritos históricos relacionados con este capítulo repiten continuamente que Daniel mantenía hábitos que preservaban claridad mental, alimentación sencilla, dominio propio, vida de oración, estudio constante de la palabra, rechazo de excesos y firmeza moral. Por eso el texto insiste tanto en la relación entre temperancia y discernimiento. Daniel comprendía que una mente confundida por excesos pierde sensibilidad espiritual y claridad intelectual. Mientras muchos en Babilonia buscaban placer constante, Daniel protegía cuidadosamente su capacidad de pensar con claridad. Y el resultado fue visible incluso delante del rey más poderoso del mundo. Los jóvenes hebreos no dependían únicamente de talento natural, trabajaron diligentemente, estudiaron seriamente, aprovecharon oportunidades, ejercitaron la mente, pero entendían que el éxito verdadero dependía finalmente de Dios. Ese equilibrio aparece repetidamente en el capítulo 1 de Daniel. Dios obraba en ellos, pero ellos también desarrollaban disciplinadamente sus capacidades. Por eso el relato evita dos extremos: orgullo humano o pasividad espiritual. Daniel estudiaba intensamente, pero dependía completamente del cielo. Y eso produjo un nivel de sabiduría que Babilonia no podía explicar. Los textos históricos mencionan algo interesante sobre los sabios babilónicos. Ellos no eran simples adivinos ignorantes. Algunos poseían verdadero conocimiento científico y astronómico de la época. Eso hace aún más impresionante el resultado. Daniel y sus compañeros superaron incluso a los mejores especialistas del imperio, y aún así permanecieron humildes. Más adelante Nabucodonosor descubriría que ningún sabio de Babilonia podía revelar sus sueños ocultos. Allí quedaría completamente claro que existía una diferencia inmensa entre sabiduría humana y revelación divina. Pero el fundamento de esa futura experiencia comenzó en este lugar, en jóvenes que decidieron permanecer fieles antes de recibir grandes responsabilidades. Otro detalle importante aparece en el versículo 19. Estuvieron delante del rey. En el lenguaje administrativo del Antiguo Oriente, esa expresión implicaba servicio oficial dentro de la corte imperial. Daniel y sus compañeros ahora ocuparían posiciones importantes dentro del gobierno babilónico, y eso resulta profundamente significativo. Dios tomó jóvenes cautivos aparentemente derrotados y los colocó en el centro del imperio más poderoso del mundo, no para que Babilonia los transformara a ellos, sino para que ellos fueran luz dentro de Babilonia. Daniel capítulo 1 versículos 18 al 20 enseña que Dios honra profundamente a quienes permanecen fieles aun cuando nadie parece estar observando. Durante 3 años, Daniel y sus compañeros estudiaron, trabajaron, resistieron presión y protegieron cuidadosamente sus principios. Babilonia intentó moldearlos según el sistema del imperio, pero ellos permitieron que Dios gobernara primero su mente y su corazón. Y cuando llegó el momento de ser examinados, el resultado fue evidente. La sabiduría de Dios produjo algo que Babilonia jamás pudo fabricar: mentes claras, carácter firme, discernimiento profundo,
y una integridad imposible de corromper. El mundo muchas veces enseña que para alcanzar grandeza es necesario sacrificar principios. Daniel demuestra exactamente lo contrario. La verdadera grandeza nace cuando el conocimiento humano permanece sometido a la autoridad divina. Porque una mente brillante sin Dios puede impresionar temporalmente, pero una mente gobernada por Dios puede transformar imperios enteros. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.